Ya, o tienes el tiempo del espacio para tu servicio. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me presento, soy Vladimir, soy pendiente. Físicamente me siento descansado, emocionalmente entusiasmado y espiritualmente muy de la mano de mi poder superior. Les agradezco infinitamente la invitación. Fíjense que dentro del trabajo y de la literatura dentro de CODA, considero muy relevante el poder acercarnos hacia las tradiciones, siendo que en muchas ocasiones me llegó a pasar incluso, no tomaba muy en cuenta la relevancia de lo que podemos hacer en ellas. Específicamente en la octava tradición, que es indicativa de ciertas normativas. Eh, ¿A qué voy con esto? Nuestra octava tradición nos dice a la letra: codependientes anónimos siempre debe de mantener su carácter no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Desde mi óptica es lo siguiente: cuando llego a un grupo, llego a mi junta, debo de tener la idea completa de que debo despojarme de cualquier idea que no sea relativa a mi propia recuperación. Y el segundo elemento es el hecho de enterarme y sobre todo identificar también que no importa cuál sea mi labor fuera del grupo, dentro del grupo únicamente soy una persona con ciertas características que va a escuchar a otros, aprender y a mantener una guía exacta de lo que necesito para poder avanzar en mi propio camino, en mi propia recuperación. He de comentarles que en algunas 24 horas que llevo, he encontrado personas que incluso llegaban al grupo y la forma en la que se presentaban decían: yo soy terapeuta o yo soy psicólogo. Cuando me tocaba coordinar de manera muy amorosa, sacaba mi librito azul y les leía precisamente esta tradición, en el mejor ánimo de buscar que ellos mismos entendieran cuál era la razón de ser de los grupos de CODA. En algunos casos, desafortunadamente, no, no hizo eco, pero finalmente esa responsabilidad ya no me tocaba. Tampoco es el hecho de buscar generar controversia, porque finalmente el bienestar del grupo es lo que tiene prioridad. Muchas veces me han preguntado: oye, pero ¿cómo es que sí existen ciertos profesionales que trabajan dentro de de la Asociación Civil de CODA? Les digo: sí, porque ahí se necesitan abogados, se necesitan contadores, se necesitan auditores, porque finalmente es una institución, es una asociación civil y como tal se requiere el mantenimiento de ciertos elementos importantes. Justamente es a lo que se refiere esta tradición. En lo que de nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales, no dentro de lo que es precisamente nuestros grupos. Algo que me encanta de nuestra literatura es que es muy clara. Voy a permitir compartirles algunas ideas de esto. Dice: mantener su carácter no profesional. No profesional significa que en CODA a nadie se le paga por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Los oradores o líderes de talleres en una convención de CODA pueden recibir un reembolso para gastos personales cuando sea posible, pero nunca se les paga para que realicen trabajos de servicio.
Del mismo modo, los delegados de CODA y los miembros de la Junta no reciben pago por su servicio. Es bien importante. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de la organización de CODA, eh, como ustedes saben, estamos conformados a partir de una pirámide invertida, tal cual se define en el manual de servicio. No, ustedes ya lo descargaron, tenemos la nueva versión, 2026. Vale la pena que lo revisen, hay algunos cambios sustanciales. Sin embargo, se sigue manteniendo lo que es la estructura. La estructura de CODA hace referencia a una pirámide invertida. La parte superior estamos todos como miembros de CODA, sin estar en un grupo. Prácticamente todos estamos ahí arriba porque somos lo más importante. Inmediatamente después están los grupos, después están las intergrupales y al final, en la punta final, están lo que son los custodios. ¿Por qué lo comento? Porque nadie es más importante que nadie. Todos somos importantes. Sin embargo, para mantener un orden, para mantener un estatus de formación adecuada en cuanto a los lineamientos indicados en el manual de servicio, se establece la unión de grupos para poder atendernos y poder juntarnos y justo compartir lo que es la experiencia, fortaleza y esperanza. Es en este sentido que dentro de las intergrupales se generan lo que son precisamente delegados. Tenemos delegados, dos delegados, tenemos delegados alternos. De igual manera, CODA México tiene delegados internacionales. Son dos delegados internacionales, titulares, por así decirlos, y dos alternos. ¿Por qué esto es relevante? Porque esos delegados son los que llevan la voz. En el caso, por ejemplo, de Código Internacional, llevan la voz de México hacia Código Internacional cuando se hace la CSS internacional. Y a los delegados, efectivamente, si hay la posibilidad, se les puede em, reembolsar o dar parte de viáticos únicamente, nada más, en atención a una ayuda. De igual manera, las intergrupales generan este tipo de ayuda y normalmente, por ejemplo, va en función de la inscripción a la CSC únicamente. No se les paga nada. Es un trabajo voluntario. En mi caso, tengo la oportunidad de participar en diferentes servicios y es algo muy bonito porque en la medida que voy regresando parte de lo que se me ha dado, es como se genera para mí este círculo virtuoso. Y justamente es en función de generar un servicio porque quiero hacerlo, porque me nace hacerlo, no porque me estén pagando. Específicamente, recordemos, y esto está con base en la literatura también, que los grupos de 12 pasos, su nacimiento, su gestión, va en función de lo que em, se trata en un principio en las tradiciones desarrolladas por ahí de 1930 por Alcohólicos Anónimos. Algunas de estas tradiciones fueron desarrolladas en ese momento. Han cambiado muy poco. De igual manera, cuando se generan o se diseñan precisamente para CODA, se mantiene este espíritu de laicidad, de em, autopreservación, autogestión. Sin embargo, con base en ello, el poder generar esta invitación a trabajos o a trabajadores especiales. Específicamente en nuestra literatura nos dice, los trabajadores especiales son las personas que dirigen la parte comercial de CODA, CODA Inc. Algunos ejemplos son un abogado, un empleado de oficina, un contador, un administrador del sitio web y un diseñador web. Estas personas pueden o no ser miembros de CODA. De una forma, una explicación mucho más fácil, dice, la familia puede decidir pagarle a alguien del exterior
para que haga parte de su trabajo, limpieza, jardinería, contabilidad. De tal manera que se puede generar esta forma en cuanto al desarrollo de ciertas actividades. Obviamente, es muy relevante también el mantener cierto orden dentro de los grupos. Me ha tocado la posibilidad de atender servicios y también es muy relevante el que nosotros podamos tener nuestro servicio durante 6 meses. Por ejemplo, en mi grupo así es. Cada 6 meses se hace un cambio de mesa de servicio de coordinación y cada año se hace un cambio de representante de grupo y el representante de grupo alterno, precisamente para poder generar un cambio significativo en las personas, en los compañeros y sobre todo que tengan la experiencia de lo que es dar servicio. Es algo que les invito, tengan oportunidad, den servicio, es algo que vale muchísimo la pena, sobre todo por la forma en la que nos permite ir generando una experiencia diferente en cuanto al trabajo y también un manejo de nuestra propia forma. Fíjense que a este respecto, la verdad, yo he tenido muy grandes experiencias en cuanto a lo que se trata del servicio, porque me ha permitido generar diferentes estrategias. He aprendido a tener y poder em, desarrollar ciertas competencias y con base en ello poderlo llevar a mi vida profesional con grandes satisfacciones. Hay algo que me gusta mucho también de nuestra literatura que tenemos disponible. Les voy a platicar un poquito del libro verde, ¿no? 12 pasos, tradiciones. Sobre todo en una parte en la que hace referencia precisamente a lo que les comento de mantener una diferencia y una distancia sana entre lo que hago de manera profesional a lo que hago dentro del grupo. Nos dice lo siguiente: si algunos de nuestros servidores de confianza tienen una vida profesional, están obligados a establecer un límite, manteniendo su servicio en el programa separado de su profesión. En la sexta tradición vimos la importancia de no dejarse desviar por el dinero, la propiedad y el prestigio. El permanecer no profesional nos ayuda a todos con esta tradición. A menudo es fácil para los codependientes enamorarse del prestigio del nivel profesional de una persona. Estar conscientes de la función de servidores nos ayuda a recordar que nuestro objetivo es espiritual, no profesional. Esto para mí es fundamental. Yo cuando llego al programa, una de las circunstancias que me hicieron mantenerme, que me han servido para mantenerme en este programa es su carácter espiritual, que no religioso. Independientemente de la circunstancia con la que yo llego, la forma en la que se trata, la forma en la que atendemos en los grupos, el trabajo, la forma en la que em, se comparte en las catarsis, en las juntas de estudio, en los talleres, ese trabajo espiritual per se me ha permitido a mí ir avanzando poco a poco. Precisamente los primeros 3 pasos en mi idea, mi percepción, son aquellos que te dan esta apertura a conocer a tu poder superior tal como tú lo decides que sea. No tiene que ser una copia de nadie. Tampoco se pide que lo identifiques o lo tengas inmediatamente cuando llegas al grupo. Yo, la verdad, cuando llegué al grupo, llegué totalmente molesto y echándole bronca a mi poder superior. Hoy en día tenemos una relación bastante sana
muy amigable, muy interesante. Y, y eso también me lleva a la práctica de los pasos. Los primeros tres en entender cómo es el poder superior, ¿no? El cuarto y el quinto, los pasos de la transformación, incluso el séptimo y el octavo. Pero bueno, con base en esto, y lo que nos dice la literatura, también nos dice, todo esto protege nuestro programa para que los miembros de nuestra fraternidad experimenten su propia recuperación espiritual. Es bien importante. En, en el libro azul, no tengo a la mano, pero bueno, en nuestro libro azul se nos habla acerca de nuestro dilema espiritual. Cuando yo empiezo a darle lectura de manera un poco más pausada al libro azul, voy entendiendo precisamente cuál es mi problema, cuál es mi circunstancia, cuál es justamente mi dilema espiritual que no permite que yo tenga un sano juicio, que yo tenga ciertas características y rasgos que hacen que pueda desarrollar algunos síntomas y con base en ello se haga presente la codependencia. Esto es muy relevante para mí porque empiezo a entrelazar los 36 conceptos en los cuales está basado el programa, los pasos, las tradiciones y por ende después las promesas que se van cumpliendo. Si yo empiezo a leer las tradiciones, si yo empiezo a darme el tiempo de poder hacer este estudio de las mismas, me voy a dar cuenta que es un cúmulo de experiencia, es una forma en la que puedo ir avanzando. Fíjense que para hacer ello, tengo muy a la mano este folletito, se llama Hablando Tradicionalmente, y me encanta, porque este me da ciertas ideas, me da cierta forma, me da un alcance de lo que son las tradiciones. La primera vez que me enfrenté a escucharlas, leerlas, no las entendí. Dije, esto está muy árido, esto está muy difícil. No hay dibujitos, ¿no? Así casi, casi como me pueden explicar que no entiendo. Pero poco a poco fui logrando desmenuzar brevemente a qué se refiere cada una de ellas, la importancia que tiene la interrelación que tienen. Y lo más bonito, ¿saben, compañeros? Es el hecho de cómo la puedo llevar a mi vida diaria. Cuando yo todo esto con mis compañeros y les digo, fíjense que podemos llevar los pasos, las tradiciones, las pruebas a nuestra vida diaria. Eh, Me doy cuenta que he logrado entender un poquito de lo que es el programa. Por ejemplo, les voy a leer algunas eh, ideas breves de cómo es que personas, compañeros han logrado tener esta aplicación de las tradiciones, sobre todo la octava tradición en su vida diaria. Uno de ellos dice, como miembro de CODA, mantengo un límite saludable al tener mi vida profesional separada de CODA. Traigo mis talentos a mi trabajo de servicio en CODA. Por ejemplo, soy bueno para saludar y responder preguntas de los recién llegados, para dar talleres. Si doy un taller de CODA no me pagan. Estoy agradecido de recibir crecimiento espiritual. Los profesionales que asisten a las reuniones de CODA lo hacen solo como miembros y no usan la fraternidad para promover sus intereses comerciales. El trabajo de servicio es en sí mismo un regalo increíble. ¿Qué sucede con esta primera idea que nos comparte alguien que ha estado en CODA? No únicamente las personas que tienen algún tipo de preparación en ciencias de la salud, estoy siendo muy amplio, pueden ser las más beneficiadas en el hecho de estar en un grupo de CODA. ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen talento para enseñar, talento para comunicar, talento para hablar? De pronto podemos
hacer o estas mismas personas pueden sentirse cómodas en justamente como lo dice esta primera idea, eh, compartir sus talentos a su trabajo en servicio en poda. Otro elemento importante que yo he encontrado y cuando lo comento a veces me dicen que no me creen, que soy muy tímido, ¿no? Me va a decir, sí, cómo no, pues, si te la pasas hablando, ¿no? Y lo vas compartiendo, y has estado aquí, estado allá, pues aunque no lo crean, soy una persona extremadamente tímida, pero el programa me ayuda a saber que si comparto un poco de lo que he estado haciendo dentro del mismo, me sirve para poder interrelacionarme con las personas, me sirve para poder comunicar, me sirve para poder entablar una conversación. Entonces, eh, los miedos ya no me dominan. Si entro con pavor, claro que sí, pero poco a poco se va solucionando. La segunda persona nos dice lo siguiente. Todos traemos a Coda talentos especiales y limitaciones. Fíjense qué bonito esto de talentos especiales. Yo cuando llego a Coda, llegué con la idea de que estaba roto, de que no servía, de que era mejor permanecer en la sombra, ¿no? Pero poco a poco el programa me fue mostrando, mi poder superior también, me fueron mostrando que tenía talento para ciertos elementos, talentos ocultos. Y en la medida que fui ganando confianza, en la que en su momento mi terapeuta me dijo se llama autoestima, empecé a darme cuenta que podía hacer ciertas actividades. De igual manera, el programa me ha indicado, me ha mostrado también cuáles pueden ser mis limitaciones. Entonces, esa idea de empezar a conocerme es a través de esta forma de compartir, de generar trabajo, de hacer servicio dentro del programa. Dice, la forma en la que uso mis talentos y admito mis límites es donde la espiritualidad se conecta con el servicio. La octava tradición me recuerda que la igualdad y la humildad son importantes en mis relaciones con Koda. Si utilizo mis talentos y capacitación profesional al servicio de Koda, soy responsable de aprender y seguir la conciencia de grupo y mantener el anonimato sobre mis credenciales profesionales. Y que este es bien bonito, ¿no? Aquí yo no vengo y traigo mi currículum, ¿no? O traigo una etiqueta que diga, miren, yo en la calle soy este, ¿no? No se necesita, no lo necesito. De una u otra manera, el mismo trabajo dentro del servicio, el trabajo interno, el trabajo en conjunto con el poder superior, me va dando esta oportunidad de hacer cosas poco a poco, ir mostrando cómo se hacen otras. Dice, a través de esta tradición aprendí que no tengo que hacer todo por mí mismo. Puedo emplear a otros debido a sus talentos especiales o mis limitaciones de tiempo. Ya no tengo que prescindir de algo porque no sé cómo hacerlo, porque elijo usar mi tiempo limitado en otras prioridades. No sé si, bueno, corrijo mi inicio de frase. A mí me pasaba que en ocasiones quería atender todo, quería resolverlo todo, porque creía que yo podía hacerlo todo. En la medida que fui identificando mis talentos y limitaciones, aprendí que no tengo que saberlo todo. Lo que sí debo de tener a la mano es el teléfono de quien lo sabe hacer mejor que yo. Y con eso he solucionado muchas cosas. ¿Por qué? Porque empecé a aprender a delegar. El programa, en su infinita sabiduría, me ha enseñado algunos elementos importantes. Y una de las
herramientas más difíciles que me tocó aprender y más bonitas que uso hoy en día es el desapego, soltar lo que no me corresponde. ¿Por qué? Yo cuando llego al programa llego con los miedos, con un miedo impresionante, ¿no? Miedo a no lograr lo que quiero y miedo a perder lo que tengo. Entonces llego agarrado de esos dos elementos, porque dije, si yo suelto esto me voy a quedar sin nada, no voy a saber hacer nada. En la medida que fui avanzando el programa, que sigo avanzando, que sigo preparándome, he ido descubriendo que el desapego es también parte de saber delegar, es también saber conocer mis limitaciones y talentos, es identificar para qué soy bueno y dejar que las demás personas sean, eh, desarrollen sus talentos en lo que ellos saben hacer mejor. Esto me da mucha ayuda, me da mucha guía, porque no tengo que estar pensando en cómo voy a resolver tal o cual cosa. De tal manera que empiezo a juntar lo que es el desapego, empiezo a juntar también el decir sí cuando quiero decir que sí, decir que no cuando quiero decir que no. Yo no digo sí por compromiso. Ya no soy el primero que cuando alguien hace una pregunta en una junta, ¿quién lo puede resolver? Si lo sé hacer, me ofrezco. Si no lo sé hacer, me quedo callado. Y también a veces cuando lo sé hacer, también me quedo callado, porque no se trata que todo lo sepa hacer yo, que todo lo haga yo. Hay ciertos elementos y esto me lo ha dado el programa. Así como hay alguien definido para coordinar una junta, hay alguien de literatura, hay alguien que pueda dar la bienvenida a los nuevos. Cada uno tenemos un rol. Y si juntamos a todos en ese rol y cada quien hace su rol, créanme que los grupos crecen y trabajan de forma muy bonita, muy, muy bonita. He tenido oportunidad de hacerlo. De igual manera, he tenido la experiencia de algunos grupos en los que desafortunadamente eh, se llega a tener personalidades sobre principios, cuando debe ser al revés, los principios sobre las personalidades. Justo este tercer compartimiento habla un poco de lo que estoy platicando. Dice, la octava tradición me recuerda que puedo contratar trabajadores especiales para orientación y asistencia. No tengo que hacerlo todo. Por ejemplo, puedo contratar un organizador personal, una compañía de mudanzas y un entrenador físico. A veces me siento abrumado por la vida y ahí es cuando pido ayuda. Tengo la tendencia a hacer que las figuras de autoridad sean mi poder superior. Cuando el título de trabajo o la profesión de una persona se revela en coda, los trato de manera diferente. Mi miedo, vergüenza, juicio y las características agradables de la gente afloran. Como miembro de CODA, estoy aprendiendo a mantener un límite, manteniendo mi negocio y mi vida profesional para mí. Esto para mí es muy relevante. Yo puedo o podía creer que la posición, mm, no social, pero sí intelectual o avances académicos, podían generar un cambio significativo en alguien o podían marcar una diferencia. Con la vida he entendido que, y perdón por lo que voy a decir, el ser doctor no quita lo conejo, ¿no? La verdad es que el grado académico no te hace mejor que nadie. He conocido muchas personas que no tienen un proyecto de vida o un desarrollo profesional académico relevante, son muy exitosas. Y el contrario, he conocido varias personas con avances académicos importantes y no saben cómo resolver algunas cosas, ¿no? Cuando para mí fueron cambiando estas formas, me ayuda mucho justamente el mantener
eh, agudeza mental, mantenerme en calma, mantenerme orientado a lo que necesito. Parte de lo que vamos haciendo, por ejemplo, en la conferencia y convención, se refiere a ese respecto dentro de nuestro libro verde. Dicen, en nuestros talleres, conferencias y convenciones de CODA, debemos recordar que los miembros tienen para ofrecer su experiencia, fortaleza y esperanza. En CODA a nadie se le paga por compartir, ya sea en las reuniones como padrinos, madrinas o en cualquier otra actividad de 12 pasos. No damos consejos ni respuestas a otros miembros. Este enfoque no profesional crea seguridad para los miembros. Tomamos lo que necesitamos y dejamos el resto. Fíjense qué importante esta parte en el sentido de cómo vamos realizando incluso el proceso de apadrinamiento o amadrinamiento. En algún momento llegué a escuchar a alguien que decía, cuando un nuevo o una persona con poco tiempo se acercó con él, le dijo, oye, me gustaría que me apadrinaras. Y esa persona volteó a verlo y de una forma muy, no quiero calificar, simplemente contestó, yo no apadrino, yo doy terapia. Se me hizo muy deshonesto para mí. Eh, entonces en mí quedó la idea, dije, bueno, creo que cada quien tiene una idea diferente de lo que podemos tener en el grupo. Por eso es importante lo que se comenta aquí. No damos consejos ni respuestas a otros miembros. Y tampoco es cuando a mí me preguntan, oye, fíjate que tengo esta problemática, ¿qué me sugieres? Había alguien que se iba al extremo y les decía, ponte a leer. No, esa era su respuesta. Dice, sí, pero ¿qué? ¿No? Dice, ponte a leer. Ahí en la literatura lo vas a encontrar. Considero que podemos tener, o yo puedo tener una forma sencilla, la forma en la que yo comparto cuando alguien me hace una pregunta, yo les platico una historia, ¿no? Yo les respondo con una historia, les respondo con lo que yo hice en una circunstancia semejante. Y les digo, espero que te sirva lo que te comenté, si no, bueno, lo puedes desechar. Dice, en nuestra recuperación de la codependencia, utilizando los 12 pasos y las 12 tradiciones, aprendemos que tenemos nuestras propias respuestas dentro de nosotros mismos. Dentro de este contexto, cada uno de nosotros puede experimentar la seguridad de trabajar en su propio programa a su propio ritmo. Aquí es donde yo encuentro la libertad hermosísima de atender el programa a mi propio ritmo. No necesito seguir el de nadie. Hace muchísimos años, lo quiero compartir algo. Hace muchísimos años estuve en el escultismo y en aquellos días teníamos la fortuna de poder ir a visitar los volcanes, el Popo y el Isla. No fue un poco más segura o más temeraria, no lo sé, porque hoy en día pues, está más cuidado, ¿no? El punto es que en aquellos días me acuerdo cuando la primera vez empecé hacia el Isla y varios de mis compañeros me acuerdo que tomaron una forma muy rápida de empezar a subir. Entonces yo iba con quien nos iba guiando y le dije, oye, yo no creo poder llevar el ritmo de ellos. Y él volteó y me dijo, algo que vas a aprender en esta primera incursión es que cada quien lleva su propio ritmo. Nadie lleva el ritmo de nadie. Me dice, ve a tu ritmo. Dije, bueno, entonces fui calmado, fui tranquilo. Y conforme me fui subiendo, me fui encontrando a mis demás compañeros, ¿no? Todos cansados, así, con mochilas de espalda. Y yo seguí caminando, hasta que llegamos al punto de que íbamos a llegar. Eso me quedó de experiencia. Obviamente se me olvidó cuando estuve en mi época más codependiente. Cuando entro a recuperación, empiezo a entender algunas cosas diferentes. Me las recuerdo.
Y justamente es donde entiendo esta parte que me dice la literatura. Cada uno de nosotros puede experimentar la seguridad de trabajar en su propio programa a su propio ritmo. Y es algo que disfruto, es algo que me da gusto. Yo cuando llegué al programa me acuerdo cuando vi en la pared esos 12 pasos, 12 frases, dije, ah, está bien fácil. En una semana me las aprendo y ya me voy de aquí. Eso fue hace algunas 24 horas. Un punto importante dice, el uso de la literatura aprobada por la conferencia de CODA apoya nuestro ambiente no profesional. Nuestro programa se basa en los 12 pasos de CODA, las 12 tradiciones y otra literatura de CODA escrita por miembros de nuestra fraternidad que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza sobre la recuperación de la codependencia. La tradición 8 es un ejemplo de cómo nuestras tradiciones nos protegen de nosotros mismos. Fíjense que a este respecto, a mí me tocó la época en la que había poco eh, material de coda disponible y el que se tenía era de forma no oficial. Mm, y muchos compañeros buscaban respuestas en literatura de otros grupos. No digo que esté mal, simplemente no era únicamente el cambiar la referencia de la persona por una mera palabra, era el enfoque. Precisamente por eso hablaba hace rato acerca del dilema espiritual del codependiente. Conforme ha pasado el tiempo y a últimos años, he notado con mucho gusto que como codependientes tenemos literatura muy vasta y es la que nos permite, o al menos a mí me permite ir entendiendo, desglosando justamente eh, cómo funciona el programa, qué puedo hacer, qué ventajas tengo, hacia dónde puedo ir, qué puedo tener, qué puedo obtener del mismo programa, las bondades de ir a mi junta, escuchar, tener mente abierta, no juzgar, eh, participar activamente en el servicio. Eso me ayuda mucho. Dice, CODA es un programa que se basa en los 12 pasos y las 12 tradiciones. Dejamos de depender de otros y recibimos la guía de nuestro poder superior. Esta guía respalda la naturaleza espiritual de nuestro programa y es la forma en la que nos mantenemos siempre como no profesionales. Fíjense qué bonito es esto de poder contar con la ayuda sin tener que pagarla. En varios momentos en mi vida he contado, afortunadamente, con la fortuna de convivir con personas que han marcado un antes y un después en lo que hago, en lo que he hecho, en mi propia recuperación. Y fíjense que quiero compartirles lo que escuché de un padrino de muchos años. Él justamente hablaba acerca del programa. Creo que me quedan 3 minutos, ¿verdad? Compañero, tienes espacio hasta las 8:30. 8:30. Sí, ¿Cuánto perdón. dura la junta? Tienes Sí, la hora, sí, me aquí escribes es en el otro horario. media Perdón, hora. perdón. Si te queda, compañero, todavía tienes espacio de media hora. Ah, ya, perdón. Es que déjame les comparto. Normalmente em, tengo otra actividad ahorita. Casi siempre comparto entre 40 y 50 minutos y después veo las preguntas. Ah, ok. Error mío que no les pregunté del tiempo disponible. Normalmente trabajo 1 hora y media en grupo y después ya lo había programado. Perdón, perdón. Ok. Listo, compañero. Entonces, Estaríamos hasta las 8, pues en 3 minutos. Finalizamos y sería media hora de preguntas. excelente, Ok. excelente. Muchas gracias. Ujú. Em, Retomando lo que les platicaba.
Eh, este padrino eh, lo conocí hace muchos años. Y hace el año pasado, justamente en una conferencia que dio, él hablaba acerca de cómo yo como codependiente, él sugería que me sumara precisamente al trabajo en la recuperación. Él hablaba y hacía la referencia a una caja de mangos, ¿no? Decía, a ver, ve por una, imagínense, nos dijo, a ver, imagínense todos ustedes que de pronto eh, tenemos una caja de mangos, toman un mango y lo observan. Si alguien les pregunta cómo es, bueno, pues ustedes pueden empezar a describirlo. Es amarillo, una textura suave, aroma dulce, y se pueden quedar con esa idea de lo que es un mango. Y nos decía, el programa es igual. Hay quienes van a tener un acercamiento hacia el programa de esa misma manera, sobre todo en no involucrarse, porque lo están viendo desde afuera. Me dice, ¿qué diferencia existe a cuando ustedes empiezan a quitar la piel al mango, se la empiezan a comer? Sensorialmente lo perciben, conocen el sabor, en la carne jugosa, la forma que tiene, eh, el gusto, y puede ser que les sea de su agrado o no sea de su agrado, ¿no? Entonces, eh, él nos decía, es la misma manera en la que yo les invito a que ustedes se involucren con el programa, cómanse el mango, disfrútenlo. Dice, va a haber quienes van a ponerle su tenedor para comerse, lo van a partir. Hay quienes lo van a pegar con las manos y le van a embarrar toda la cara y las manos. Dice, háganlo como ustedes quieran, pero disfruten el programa. Lo que nos decía, los invito a que se involucren, les invito a que lo vivan, los invito a que identifiquen cuáles son las ventajas de estar en el programa, incluso a no tener ventajas. Ustedes decidan precisamente cómo pueden trabajar. Eso les quería compartir porque justo esta lectura me recordó esto. ¿Hasta dónde puedo yo encontrar mi trabajo no profesional dentro del grupo? El ir encontrando mis propios talentos, desarrollarlos, compartirlos, porque para mí el programa es un laboratorio, es un lugar donde voy a fortalecer mi autoestima, voy a fortalecer mi idea, mi propia persona. Y cuando me enfrento al mundo, puedo salir con una base suficiente de saber que lo que tengo que mostrar es suficiente, que tengo la confianza y sobre todo voy de la mano de mi poder superior. Es lo que les podría compartir. Muchísimas gracias. Mati, compañero Vladimir. Sí. Entonces, compañeros, en este momento están abierto el espacio para que puedan hacer preguntas. Entonces, si quieren, pueden levantar su mano o en su caso pueden también dejar la pregunta en el chat y yo procedo a leerla. Compañera Sonia, tienes el tiempo para tu pregunta. Buenas noches, compañeros y compañero Vladimir. Gracias por el servicio. Yo soy Sonia, me recupero en CODA. Pues primero agradecer por la experiencia Fortaleza de Esperanza, por la literatura, por también el compartimiento en torno a la vivencia, ¿no? Que es algo que nutre mucho. Bueno, yo tengo como modo de reflexión y pregunta a la vez, ¿no? Para mí ha sido muy frustrante cuando sí, yo también he visto como en otras agrupaciones o así espacios de 12 pasos
personalidades, ¿no? Que sí, como que hablan, mejor dicho, se les sale por los poros y letreros, les salen de qué profesión tienen, ¿no? Y incluso en paso 12 allá pasando así el mensaje y como yo siento el reflejo que es también como yo soy codependiente, pero no tanto, o sea, yo soy también profesional o algo así, ¿no? Yo puedo ver cómo esta tradición le baja a uno ese ego reductora, ¿no? Como aquí somos iguales, somos pares, mis credenciales, porque es que esto es espiritual, ¿no? A mí me mueve mucho, compañeros, que esto es, al ser espiritual, no vengo aquí con credenciales, ¿no? Vengo es desde, por eso somos anónimos, además, ¿no? El anonimato no es gratis la palabra, ¿no? Para mí el anonimato es que ahí hay un poder superior y ahí hay un motivo espiritual. Me conecto desde el alma, ¿no? Entonces, para mí personalmente, en mi personalidad, obviamente que cuando empiezo a escuchar personalidades así, debo admitirlo, compañeros, yo me derroto, a mí me da mucho mal genio, ¿no? Yo quisiera que les apagaran el micrófono, que los sacaran del servicio, como ese no, por favor, quítenlo, ¿no? Y me molesta porque, claro, es también romper principios y también se rompe, pues se rompe una tradición, ¿no? Por supuestamente querer pasar un mensaje, ¿no? Como dicen los conceptos, no tiene sentido romper una tradición para supuestamente hacer otra, ¿no? ¿Qué experiencia tuya, querido compañero Vladimir, en tu sentir, cómo has podido manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo me derroto, o sea, a mí me provoca como, uy, sáquenlo de ahí, ¿no? Pero también es mi carácter, ¿no? También salen mis defectos de carácter. ¿Cómo? Porque en la vivencia yo sé que no controlo lo que el otro hace, me derroto, ¿no? Pero hace mi vida ingobernable, queridos compañeros. Entonces, en tu experiencia, querido compañerito Vladimir, ¿qué has vivido, experienciado, que te ha ayudado a poder manejar todas esas emociones que salen ahí cuando uno ve esa ruptura de principios o de anonimato? Porque también es eso, ¿no? Que también a veces yo he visto personas que en juntas quieren es captar posibles clientes, ¿no? Como comerciar un poco incluso con la codependencia. A mí eso me parece muy delicado porque eso también compromete la unidad. Por eso es que este es un lugar seguro para recuperarnos y esto es cuestión de velar ese lugar seguro y protegerlo. Por eso también es como una cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque de eso depende nuestra unidad y nuestra recuperación. Entonces, muchísimas gracias, querido compañero, y a todos por estar. Gracias. Con mucho gusto, Sonia. Me hiciste recordar diferentes épocas en mi vida. Mm, ok. Llegado el momento, yo tenía muy poco tiempo de haber entrado al grupo y me acuerdo que conocí mi primer padrino, era una persona así como la describes, ¿no? El alma de la fiesta, todo el mundo quería platicar con él, tenía cierta disposición hacia las féminas, ¿no? Así de sí, sí, déjalas que se acerquen, a mí no hay ningún problema, ¿no? Y decía, no entiendo, ¿no? Este, llegado un momento, su historia de vida era muy semejante a la mía, entonces le dije, oye, me gustaría que me apoyaras. Me dijo, sí, yo te ayudo, ok. Cuando empecé a preguntarle, oye, con base al programa, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede acá? ¿Cómo está esto aquí? ¿Cómo está esto acá? Él me respondía con ideas muy lejanas, ¿no? Entonces, una era la forma en la que él se expresaba en el grupo y otra forma en la que él se expresaba en uno a uno, no cuadraba. Y ahí fue donde entendí que él era mi maestro de lo que yo no quería hacer en el grupo. Obviamente, al paso del tiempo, nos hemos vuelto a encontrar. Y para mí sigue siendo un buen compañero. Simplemente no le creo. Y con esa forma yo me libero de la
del repele que puedo tener o de la incomodidad que me pueda generar, porque simplemente no asisto a donde él está, no asisto a los grupos. Yo inicié en un grupo, salí, estuve en otro, salí, y donde estoy ahorita, pues estoy muy contento, estoy muy tranquilo. Yo antes creía que el grupo donde había nacido y me tenía que quedar porque pues, así era, ¿no? Cuando entendí que tengo opciones, dije, pues no tengo por qué estar escuchando cosas que no necesito. Para mí el programa, yo lo practico afuera, no dentro del programa. Cuando he encontrado este tipo de circunstancias o de personas, normalmente lo que yo he hecho es eh, comenzar a trabajar con base en la literatura y justamente empezar a compartir las tradiciones. En algún momento me tocó ver un grupo en el que en un horario específicamente había una persona que habían invitado para que diera un compartimiento un día. Ya llevaba un año. ¿Y qué crees que hacía con la séptima? Pues él se la quedaba y a todo el mundo regañaba. Y él decía que se tenía que hacer y que no se tenía que hacer. Entonces yo dije, tengo dos opciones. Una confrontación directa que no nos va a llevar a nada. Y la otra es a las personas explicarles qué son las tradiciones, para qué sirven las tradiciones. Y ya empezamos a revisar tradiciones. Entonces poco a poco la gente empezó a preguntar, oye, pero esto está fuera de tradiciones, ¿no? O sea, ¿qué dice la literatura? ¿Qué dice esta parte? Finalmente él decidió retirarse, ¿no? Y el grupo hoy en día se la pasa los domingos, por ejemplo, es estudio solo de tradiciones. Los demás días de la semana se van refiriendo con base a folletos, con base a literatura, y es un grupo que lee mucho. Entonces, desde mi experiencia, una persona informada es difícilmente que pueda ser sometida o que pueda ser engañada. Sí, de vez en cuando me sale se me brinca la cadena, ¿no? El atender a personas justo con esas características, pero de pronto vuelvo en mí y digo, si no lo necesito, me preparo un café, o salgo, me hago un cafecito, o salgo, voy a revisar el coche. Ya cuando termino de hablar, pues ya me regreso al grupo. No tengo por qué escucharlo. No es una imposición. Y todo es con base a la literatura, desde mi óptica. Me llegó a tocar también en su momento alguien que en un chat de WhatsApp, por ejemplo, él llegó a ser el representante del grupo. Y de pronto en el chat del WhatsApp empezaba a poner oraciones religiosas, imágenes, festividades. Y de pronto empezaba a poner fotografías de sus nietos y de su familia. Hasta que le dijimos, oye, este es un chat para anuncios del grupo, no es un chat personal. Entonces, eh, hubo una diferencia, hubo una división y en su momento eh, se tomaron las medidas adecuadas. Es lo que te puedo platicar de lo que yo he vivido y lo que hoy hago. La verdad es que busco no engancharme con las personas en el grupo. Entiendo que tienen su propia necesidad de hacer cosas y cuando no me gusta lo que están haciendo porque está fuera de principios, entonces yo participo en el servicio o yo comento. Miren, aquí dice, la literatura dice, el manual dice.
a mí me ha servido de esa forma. Es lo que te puedo compartir, Sonia. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, compañero Vladimir y compañera Sonia, por las preguntas y las respuestas. Eh, ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta relacionada? Compañera Amanda. Sí, muchas gracias. Gracias, Vladimir, por aceptar la invitación. Y bueno, soy Amanda, codependiente en recuperación. Y yo cuando llegué aquí a CODA, a mí esta parte donde dice servidores de confianza, la verdad que me ha costado mucho trabajo entenderla, por precisamente estas cuestiones que se están dando, que se dan como las que platican de cuando ya la personalidad se hace más grande. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué es un servidor de confianza y qué no? ¿Me tengo que fijar en esas cuestiones o cómo realmente es que yo puedo distinguir un servidor de confianza de uno que no? Wow, es una extraordinaria pregunta. Fíjate que en mi entender, el título per se nos lo muestra la literatura y sobre todo el manual de servicio, justamente para hacer referencia de las personas que van a tomar el control del grupo. Si bien se establece que nadie gobierna, lo que se busca es generar un orden y que el grupo esté conformado por servidores de confianza. Al hablar de un servidor de confianza, estamos hablando de alguien que no cobra por sus servicios, que lo hace de forma gratuita, que justamente lo que buscamos que comparte es experiencia, fortaleza y esperanza. Eso es lo que es a mi entender, ¿no? Ya de una u otra manera, el que sea de confianza, pues también va en función de cómo se ha desarrollado. Yo he visto, me ha tocado ver en algunos grupos, em, cuando viene el cambio de mesa de servicio, hay quienes se quejan, pero no participan, ¿no? Eh, o hay quienes de una u otra manera dicen, em, bueno, se abre la mesa de servicio, se abren las votaciones, ¿quién quiere? ¿No? A nadie quiere, listo, me sigo yo. Tampoco. Recordemos, y yo me tengo que recordar mucho, que este programa es de atracción, no de convencimiento ni de estar trayendo a las personas. Em, Específicamente, eso lo tenemos justo, si no mal recuerdo, espérame tantito. Es la conserva tradición, dice, nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todos los demás medios públicos de comunicación. ¿A qué voy? No nos estamos promoviendo, no tenemos página web, no estamos mandando flyers de ven y súmate a mi grupo, ¿no? A mi entender, lo mismo sucede con los servidores. Lo más bonito es cómo podemos invitar a los compañeros a que se sumen al servicio. Pero eso es más atracción, eso es más la forma en la que el que está haciendo su servicio dice, es que yo quiero hacer algo así. Es que yo quiero enterarme de la literatura porque voy a poder comprender un poco más de lo que se trata el grupo, voy a tener acceso a la literatura. Yo te puedo platicar, yo en algún momento en mi vida tuve grandes problemas financieros y en ese momento en mi vida mi poder superior me dijo, ¿qué crees que vas como tesorero del grupo? Temblaba, yo decía, no puede ser, no, porque es dinero, ese dinero no es mío, ¿no? Bueno, gracias a mi poder superior y a entender algunas cosas, fui trabajando en ese detalle. ¿Qué logré? Entregar muy buenas cuentas, tuvimos una tesorería muy sana. Cuando le entregué, les dije al grupo, oigan, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? ¿No? Ahora sí que, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Para mí fue muy satisfactorio porque a partir de ahí empecé a tener orden en todo lo demás que hacía hasta este momento de mi vida. No digo que esté
boyante, pero también estoy más, financieramente estoy estable, sé qué hacer, cómo hacer, ¿no? Eso es lo que a mí me sirve del programa. Entonces, volviendo a la pregunta, el servidor de confianza es más en función de alguien en quien nosotros le confiamos, la dirección del grupo, la representación, nuestro dinero, nuestras minutas de las juntas de servicio para que exista la historia de cuáles fueron los acuerdos. Esa es la confianza que depositamos en ellos. ¿Cómo los vamos eh, eligiendo? Pues conociéndolos, ¿no? Te involucras en la junta, vas viendo quién le puede interesar qué. Es difícil cuando un grupo nace, muy difícil, porque a veces nada más hay 4 o 5 que son los que van haciendo todo, pero también es aprender a soltar, aprender a dejar que las cosas tomen su cauce y que el que viene lo haga a su manera. Es lo que te podría comentar, Amanda, Gracias, con mucho gusto. compañera Amanda y compañero Vladimir, por el compartir. Tenemos una pregunta de la compañera Karina P. ¿Tienes el tiempo para Gracias, compartir? compañeros. Gracias por el servicio, Vladimir. Como siempre, un placer escucharte. Gracias, Mi Karina. pregunta es basada en alguna vivencia que tuve. Pues yo entiendo que los servidores somos servidores de confianza, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esta parte donde nos compartes que la conciencia informada pues es algo primordial, fundamental. A mí en una ocasión me tocó ver que se estaba rompiendo las tradiciones y hablé, o sea, en una junta de trabajo yo eh, se podría decir que ventilé esto que estaba pasando, que se estaba rompiendo las tradiciones. Entonces, ¿cómo manejar esta parte donde yo me siento culpable? Porque sé que a lo mejor la compañera me va a dejar de querer o traigo yo pues esta parte donde si hago algo malo o algo que yo considero malo, como en este caso, pues yo me sentí como una persona metiche, ¿no? Porque pues el programa, cómo lidiar en esa parte donde el programa me regala solamente vete a ti, tu recuperación, pero a la misma vez lidiar con esta parte donde yo estoy viendo que pues se está haciendo algo que no era, pues no lo quiero decir como correcto, ¿verdad? Pero era algo que se salía fuera del contexto de, de la junta. Entonces, eh, a mí me provocó de alguna manera pues un conflicto, el decir, tengo que verme a mí, tengo que trabajar en mí, en mi recuperación, pero a la vez necesito pues hacer que las tradiciones se cumplan en mi grupo, ¿no? Entonces, esto me creó un conflicto. Entonces, en base a tu experiencia, ¿cómo yo podría manejar este tipo de situación? Y si mejor es mejor quedarme callada y trabajar en mí, en lo que me provoca esta situación, o si es recomendable pues decir, ¿saben qué, compañeras? Esto está pasando y hay que checarlo, ¿no? Entonces, ¿qué me podrías compartir al respecto de eso? Claro que sí, Karina. Fíjate que en algún momento, hace algunos años, em, tuve la situación de que el grupo en el que me encontraba militando empezó a tener ciertas acciones fuera de tradiciones, fuera de la guía adecuada como la marca el manual de servicio.
pasé por la misma circunstancia en decir qué digo, no lo digo o cuándo lo digo. En un principio lo comenté en la mesa de servicio, atendiendo a que de una u otra manera yo era parte de la mesa de servicio y lo tratamos ahí. No se logró arreglar y lo que se empezó a hacer fue hacerse un problema. Entonces dije, bueno, pues este afecta el bienestar del grupo. Entonces lo que hicimos fue llevarlo a la conciencia del grupo y platicarlo en la conciencia del grupo. Y en la conciencia del grupo empezamos a identificar algunos eventos importantes y con la idea de todos, de varios, es que se logró subsanar de una u otra manera. Mm, yo puedo tener la idea de querer mantener el orden o querer mantener el, las formas como se venían manejando, ¿no? Por una cierta tranquilidad, pero a veces pasan cosas que detonan o empiezan a generar en el grupo una dinámica diferente que no es la más adecuada, que puede ser la más fácil. Para mí el programa es compromiso, responsabilidad, trabajo. Y de vez en cuando también me daba por irme a la flojera, ¿no? Si está más fácil irme a la flojera o irme a la inconsciencia, o hoy no trabajo, hoy que las cosas sucedan como tengan que suceder, o prefiero tener ganancias secundarias. En su momento me sentí incómodo, pero después entendí que esa incomodidad me era necesaria porque estaba atendiendo mi propia recuperación. Entonces, te comento, en su momento fue lo que hice yo, lo compartí en la mesa de servicio, después lo compartí en el grupo de conciencia, y bueno, a partir de ahí es que se generó esta, esta mejor forma de solucionarlo, si lo puedo llamar. Con respecto a la incomodidad, en algunas ocasiones les invito a que hagan un pequeño ejercicio. Te voy a invitar a que lo hagas igual, Karina. Si puedes tomar tus manos, entrelazarlas, vas a notar que entrelazan de una forma muy común, muy cómoda, ¿no? Si puedes hacerlo, si no te preocupes. Hay otro momento, ok, ahora vas a abrir tus dedos y los vas a girar un poquito y vas a entrelazar las manos de la forma en la que no estás acostumbrada. ¿Notas que se siente incomodidad? Ok, esa incomodidad es la misma que me genera el trabajo, la responsabilidad y la autoconciencia que me da el grupo. Esa es la incomodidad que a veces siento cuando alguien no está haciendo lo que debe de hacer. Pero debe ser muy claro también conmigo en entender si es control de mi parte y decir quiero que las cosas sean como yo digo o si está pegado a principios. Es donde empieza la parte interesante, ¿no? Esa parte fina. ¿Es porque quiero controlar o es porque realmente está fuera de principios? Entonces, es el ejercicio que yo hago, ¿no? Cuando algo no está con base en lo que yo creo, digo, a ver, ¿es con base a principios o con base a mi control, ¿no? Entonces, lo que te puedo compartir, Karina, Gracias, con mucho compañeros. gusto. Compañero Vladimir, Gracias. tenemos una última pregunta de la compañera Clara Luz M. No sé si alcanzamos en estos tres Sí, por minutos. supuesto, sí, sí, Ah, ok. adelante, por favor, adelante, adelante. Bueno, compañera Clara, Hola, buen te y escuchamos. sanando otra. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos que se compartieron. A mí me deja en claro varias situaciones que justamente he pasado pues en el grupo en donde estoy.
Y también quisiera saber, para terminar de comprender, cómo puedo yo identificar a una persona que justamente se sale de las tradiciones y pone como esa parte de justamente de que se crea una personalidad, ¿no? O sea, de que no, digamos, no se despareja al, al estar como cumpliendo pues justamente los criterios de las tradiciones, de las promesas. ¿Cómo yo la puedo identificar y cómo yo le podría decir así como de buena voluntad, oye, ¿sabes qué? A lo mejor esto se está sobrepasando de tu parte y pues justo digo, también para respetar justamente también la parte del programa y de yo también pues no estar generando también ahí pues a lo mejor algún carácter de codependencia. Esa sería pues mis preguntas. Muchas gracias. Con mucho gusto, Clara Luz. Fíjate que es algo interesante, pero a la vez también desde mi óptica, eso me convertiría en un vigilante y perdería la oportunidad de estarme viendo por estar cuidando al de enfrente. ¿A qué voy? Eh, la misma dinámica del grupo va generando esta incomodidad y es donde puedo observar que alguien no está siguiendo tradiciones. Por ejemplo, si alguien, y me ha tocado, si alguien empieza a hablar de su trabajo, si alguien empieza a comentar lo que alguien dijo en la junta, si alguien empieza a poner de ejemplo, de, mira, así como dijo Vladimir hace rato, está mal por esto, empieza a juzgar. Para mí es una persona fuera de tradiciones. Eh, en su momento se puede sugerir dentro de la misma junta con base en la autonomía. Y déjenme decirles que me encantó algunas partes que tienen ustedes en su autonomía. Se me hicieron muy relevantes. La parte importante de la conectividad, de decir, te damos media hora. Si no abres al menos la cámara y la apagas, te vamos a poner en sala de espera. Fíjense qué bonito, ¿eh? Es parte de la autonomía, es parte de lo que ustedes tienen como grupo. ¿Qué pasa si alguien no lo hace? ¿Qué pasa si alguien en definitiva, por situaciones diferentes o que no vienen ahorita a platicar, por ejemplo, no lo puede hacer o no lo quiere hacer? Ya se definió cuáles son las reglas del juego. Entonces, es la parte fundamental de la autonomía de los grupos. El detectarlas desde mi óptica puede ser difícil porque cada persona tiene un carácter diferente, forma de ser diferente. Sin embargo, yo creo que se nota cuando alguien llega con esa intención de no estar de acuerdo con el mundo y querer romper todos los esquemas, ¿no? Así es como yo lo vería. Y lo que yo he hecho de manera muy amorosa es en algún momento comentar y abiertamente decir, a ver, estamos atendiendo nuestra junta sobre estos lineamientos o estos son los principios, estas son las tradiciones, esta es nuestra autonomía. Y como coordinador, pues obviamente ir tomando ciertas sugerencias. Por ejemplo, si hay un tiempo determinado para compartir y alguien constantemente está rompiendo esa parte, pues se le indica, sabes que no te vamos a dar la palabra porque no atiendes indicaciones, no sabes respetar. Es una forma en la que te puede compartir, Clara. Vale. Muchísimas Gracias, gracias. Vladimir, y gracias, compañera Clara, por tu pregunta. Entonces, bueno, muchísimas gracias, compañero, por tu tiempo, por tu No, servicio. muchas gracias a ustedes. También muchas gracias pues, a todos los que participaron. Entonces voy a proceder aquí. Tenemos pues
un reconocimiento a este servicio. Te lo hacen llegar por el chat las personas que te contactaron de Relaciones Públicas. Muchas gracias. Menciona el grupo Renacer con Amor, otorga el reconocimiento a Vladimir M. por su amoroso servicio al compartir la octava tradición, hoy 8 de enero del 2026. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por compartirnos. Entendemos que ya te tienes que retirar. Entonces, tranquilo, compañero. Ahora pues vamos a dar espacio para, bueno, compañera, nos queda media hora. Entonces, vamos a pasar los avisos. No sé, compañera Amanda, si me puedes Muchas apoyar. gracias. Gracias, compañero. Muchas Te mando un gracias y que abrazo estés muy muy grande. bien. Muchas gracias. Gracias. Querida Marilena, ¿tú los tienes para proyectarlos de casualidad o no sé si te los puedo poner desde mi celular? Ok, no. Puedo intentarlo. Ok, tranquila, yo te los proyecto. Desde el WhatsApp podría. Desde el WhatsApp. Ok, listo, compañera, te los proyecto. Vale. Listo, muchas gracias. Dice, Grupo Renacer con Amor, el servicio de amadrinamiento nos invita al compartimiento mensual con el tema Querer manejar la vida de otras personas no es ser, de otra persona no es ser codependiente. Querer manejar la vida de otra persona no es ser codependiente. Tenemos que tener un padrino para ser padrino. ¿Qué pasa si nos incomoda el compromiso? Este se llevará a cabo el día martes 13 de enero a las 8 p.m. Comparte Gaby OS y Victoria S. Listo. Y también, bueno, la lista de madrinas disponibles es Elenita C y ahí nos dejan también el número por si alguien desea contactarla. Y por acá tenemos, te invitamos a cubrir el servicio de madrina. Si estás interesada, comunícate con Gaby B. Y bueno, esta es nuestras juntas de hoy. Ahorita si se gustan quedar, tenemos una más de 8 a 10 p.m. Listo, compañera, está ya. Gracias. Y Ok, bueno, este ya fue hoy, ¿verdad? Ujú. sí. Bueno. Listo, compañeras. Entonces, la propuesta de como queda media hora, los que se quieran quedar, vamos a compartir el pensamiento del día. Vamos a leerlo y las que pues quieran compartir con respecto al pensamiento del día antes de, pues, para en estos 30 minutos. Entonces voy a proyectarlo. Un momentico. Mm, Listo, compañeras. Entonces ya lo habíamos leído, entonces no sé si alguna quisiera compartir sobre el pensamiento del día, puede levantar su mano. Compañera Citlalice, entonces, compañera Amanda, tú me puedes ayudar con el tiempo para darles 3 minuticos a cada una Sí, para poder claro compartir. que sí, Ok, te lo pongo. listo. Gracias. Gracias, compañera, por tu servicio. Entonces, compañera Citlali, tenés el tiempo para compartir. Dame un minuto para cerrar la puerta. Ok. Es que me la dejó abierta la niña. Gracias. Me presento. Mi nombre es Citlali Lisset, trabajando en mis conductas codependientes. Yo desde la mañana que leí este pensamiento del día me tocó mucho porque precisamente ahorita, justo hace unos días me pasó un evento aquí en mi casa con mi esposo y me remití pues al primer paso, ¿no? De soltar y de saber que no puedo yo controlar a nadie más, así como dice aquí, pues todo el problema se ocasionó precisamente porque yo no empecé con estas preguntas de locura, ¿no? ¿Por qué me hacen esto a mí?
que por qué me ocurre esto a mí. Y pues mis preguntas eran un poco más personales, ¿no? ¿Por qué otra vez está haciendo lo mismo? Es que otra vez me dijo las mismas cosas y es que sí sabe que me duele y todo ese tipo de cosas. Entonces me hizo mucho sentido esto porque, bueno, ya tengo 2 días con mi drama aquí en la casa. Y ya, bueno, desde ayer ya me sentí un poquito liberada, precisamente después de que entré a una junta, me calmé bastante. Yo normalmente entro a las juntas de este horario, pero ayer me forcé a entrar a una junta un poquito más temprano porque sentía como que me ahogaba, ¿no? Entonces estar en el grupo siempre me ha ayudado mucho, pues a regresarme otra vez a ese primer paso, ¿no? Que es lo que dice aquí, pues, o sea, las cosas no son personales, las tienes que soltar. Y si en algún momento, pues yo no puedo aceptar cómo me tratan o cómo me dicen, pues tengo la opción, como dice aquí, ¿no? De que algunas relaciones no son buenas para mí. Y pues es lo que me ayuda el programa a discernir esa parte. A mí todavía me falta mucho por evaluar y por saber, pero estoy aprendiendo, gracias a su amorosa compañía y a su amorosa escucha, puedo yo poco a poco ir desmenuzando y ir viendo qué quiero y qué no quiero, ¿no? Ahorita no me siento yo en la capacidad de tomar alguna decisión muy radical con respecto a mi relación actual, pero sí sé que siempre tengo esta opción, ¿no? Esta opción de soltar, que siempre está esto de, pues que nada es personal, aunque me lo dijo a mí, realmente no está hablando de mí, está hablando de él, de lo que él siente, de lo que él está pensando y de los paradigmas que él tiene, y realmente no tiene nada que ver conmigo, lo que tiene que ver conmigo es mi sentimiento y cómo yo lo proceso, ¿no? Y eso es lo que me regala el programa. Y pues desde la mañana que lo leí, la verdad es que me trajo mucha serenidad el pensamiento. Les agradezco la escucha y era lo que les quería compartir, compañeros. Vale, gracias, compañera. Compañera Caro Z tiene, perdón, Karina P, tienes el tiempo para compartir. Gracias, compañeras. Mi nombre es Karina P., trabajando mis conductas codependientes. Agradezco el servicio, compañeras. Y pues a mí el pensamiento del día me trae a la mente cómo yo en un inicio, pues cuando llegué al programa me victimizaba y era en realidad hoy por hoy y gracias a la recuperación, pues me voy dando cuenta que yo era egoísta e insegura y pues realmente sí me tomaba todo personalmente. Era como mis heridas abiertas en todo momento. Entonces, si alguien